El Napoli ha hecho oficial y ha presentado a Kevin De Bruyne como nuevo jugador para las próximas 3 temporadas. Bueno, al menos el contrato es de 3 temporadas, ya veremos cómo sale. Precisamente eso es lo que quiero comentar en este vídeo. Debo reconocer mi sorpresa por el fichaje, no porque no supiera, ya desde hace semanas venía sonando y se daba por cerrado el fichaje, pero debo reconocer mi sorpresa porque durante meses en este 2025 daba la sensación de que De Bruyne iba a terminar fichando por algún conjunto árabe. De hecho, creo que hace un año hizo unas declaraciones, ¿no? Donde daba, daba a entender que después de una carrera muy larga en muchos equipos, pues los últimos años sería idóneo cerrarla sacando la mayor cantidad de dinero posible. Y esto llevaba a pensar en un fichaje en tierras exóticas, ¿no? En un fútbol exótico como el árabe, donde te dan mucha pasta, pero no ha sido así. Ya digo, a mí me ha sorprendido mucho. No me voy a poner a aplaudir aquí el hecho de que De Bruyne no se haya ido a Arabia, pero sí que, bueno, me alegra ver que un jugador con su edad, todavía 33 años, dentro de un poco tendrá 34, pues decide fichar por el Napoli y seguir compitiendo al máximo nivel. Yo creo que De Bruyne todavía está a un nivel bueno para competir. Pienso que su salida del City viene más por fatiga mental en su relación no es- con Guardiola, pero no solo con Guardiola, ¿no? Sino todo. Todo. No es lo mismo, evidentemente, el De Bruyne de ahora que el de antes. Un poco como la situación de Pirlo, que precisamente Conte fue quien lo fichó. Conte, que sigue siendo técnico del Napoli, también se rumoreó, perdón, que podía salir. Al final, como digo, pues creo que De Bruyne como Pirlo llevaba ya muchos, muchos años en Manchester, que cumplió un ciclo. Llegó antes que Guardiola, de hecho, verano de 2015, y son 10 años, una década entera, se puede decir que una carrera entera en Manchester, ¿no? Él ha pasado por el Werder Bremen, Chelsea, Wolfsburg, y ya es una carrera dilatada, mucha experiencia, con Bélgica, muchos partidos. Luego Guardiola es un entrenador que exige mucho, y también pienso pues que la relación entre ellos seguramente a lo largo del tiempo se ha ido gastando, ¿no? Hemos visto otras temporadas que daba la sensación de que De Bruyne no estaba nada contento porque no tenía los minutos que él consideraba que debía tener. Siempre ha sido titular indiscutible, salvo en algunas temporadas que por lesiones o por los problemas que fuera, pues no pudo participar tanto, y esto, los problemas físicos le llevaron a que Guardiola no le tuviera en esa posición de indiscutible. Cuando él ha estado bien, siempre lo ha sido, y ha dado unos números y ha dado un rendimiento absolutamente espectacular. Como decía, Pirlo tuvo una situación similar, muchos años en el Milan. Su historia grande se puede decir que la hizo en el Milan. Y cuando casi todo el mundo ya, el ciclo de Ancelotti en el Milan terminó, y Pirlo pues ya no... El Milan consideró que esa etapa debía terminar, pues fue Conte el que apostó por él, cuando pocos creían que Pirlo pudiera seguir a un gran rendimiento, y le sacó un rendimiento absolutamente espectacular. Durante varias temporadas estuvo Pirlo ahí rindiendo a un gran nivel en la Juve. No es el mismo caso, porque no es el mismo tipo de jugador, no juegan en la misma zona. De Bruyne juega... A ver, el Pirlo original, el Pirlo natural, sí jugaba en su momento, mucho más adelantado en el Brescia, por ejemplo, antes de fichar por el Inter, si no recuerdo mal. Jugaba... Bueno, si no recuerdo mal, no. Sé que jugaba más arriba. De hecho, en el Inter, y sus faltas de proyecto, sus chapuzas, por el Inter había hecho pagó un dineral por Pirlo,
pero para variar le destrozaron la carrera y no empezó a brillar hasta que, bueno, llegó al Milan, estuvo ahí Ancelotti y decidió ponerlo por delante de la línea de 4, atrasando su posición y haciendo que jugara en una función tipo Guardiola en el Barça de Van Gaal, en el 4-3-3 por delante de la defensa de distribuidor, de pasador. Entonces, originalmente sí son un tipo de jugador parecido, muy pasadores, pero De Bruyne ha hecho toda su carrera jugando prácticamente de media punta, de interior con mucho recorrido ofensivo. Está claro que es un jugador ofensivo. Precisamente comento esto porque ahí vienen mis dudas respecto a lo que será De Bruyne en el Napoli. Yo, como digo, en el Manchester City yo lo he visto bien. De hecho, diría que fue el único potable del Manchester City. Esta temporada ha jugado 2.408 minutos, donde marcó 6 goles y dio 8 asistencias, que para él es poca cosa, porque, pues mira, las otras temporadas, ¿no? La temporada 23-24, jugando 1.757 minutos, es decir, 700 menos que esta temporada, marcó 6 goles también, como esta, y dio 17 asistencias, más del doble que esta temporada. La temporada anterior, la del triplete, unos números de escándalo, con 10 goles y 28 asistencias. En la 21-22, 19 goles, 14 asistencias. En la temporada 20-21, 10-18, 16-22. Bueno, números espectaculares, 12-21. Como siempre, un promedio más o menos de unos 10 goles, 8-10 goles y 16-20 asistencias, ¿no? O sea, unos números espectaculares, que no es solo eso, no solo se reduce evidentemente a los goles y a las asistencias, ni mucho menos, sino la cantidad de pases clave, que bueno, yo qué sé, si me pongo aquí ahora a mirar, pues venga, va, por curiosidad, vamos a echar un vistacillo, pero debe ser uno de los jugadores con mayor ratio de pases clave del mundo fútbol. Mismamente esta temporada, que repito, fue una temporada floja, 2,1 por partido en pases clave. Esta temporada, una temporada floja de Bruyne, pero sobre todo del City. La temporada 23-24, 3,3 pases clave por partido. Debe ser la cifra más alta en todo el fútbol europeo. Un auténtico escándalo, ¿no? Tipo números superiores incluso a los de Rafinha, que mira que son altísimos. Una pasada, una auténtica pasada. Y tampoco fue su mejor temporada, ni mucho menos. Ni mucho menos. Si me voy a la temporada 22-23, que ya fue una temporada mucho más top. Bueno, claro, pero jugó más. 3,1 en pases clave, 31 ocasiones claras creadas, o sea, 16 asistencias, una locura. Entonces, yo, como digo, esta temporada de Bruyne lo vi bien. Cuando digo verlo bien me refiero a que participó en el juego, le veía con una buena velocidad. Yo no le veo acabado. Yo no le veo un futbolista que esté como esos jugadores, ¿no? Que ves que le falta velocidad, que... No, yo no le veo para nada acabado. Yo pienso que es más un ciclo mental. Repito, como lo de Pirlo con el Milan, una relación que se desgasta, donde el jugador ya no se siente cómodo y hay una parte de él que le gustaría cambiar de aires, y el propio entrenador, que lleva muchos años con él, tampoco se siente cómodo porque la relación, pues eso, se desgasta, ¿no? Y al final, pues, ¿qué pasará ahora aquí en el Napoli? Pues me llama la atención porque decide ir al Napoli estando Conte, que es un entrenador que bueno, exige una barbaridad. O sea, si ya Guardiola es pesado, pues yo creo que Conte puede serlo incluso todavía más. Digo lo de pesado en el buen sentido, ¿no? Y entendiendo a los jugadores de que son entrenadores que siempre están encima, con mucha intensidad, que lo viven con mucha intensidad, con mucha energía. Entonces, con Conte va a ser otro tanto de lo mismo. Diría que es el fichaje, bueno, uno de los fichajes, porque a ver, ha hecho otros de buena magnitud, mismamente el de Lukaku, por poner uno, pero diría que es el fichaje de mayor impacto en el Napoli en muchísimo tiempo, el de Bruyne, porque a pesar de la edad, pues llega con una ilusión, generando una ilusión tremenda entre todos los seguidores del Napoli. Y ahora habrá que ver pues cómo juega esta temporada. Ha utilizado, no siempre, porque otras veces ha jugado con línea de 3. En este sentido se adapta bastante Antonio Conte al tipo de jugadores que tiene, a la plantilla que tiene.
y no es fijo en un esquema. Sí que me da la sensación de que el esquema que a él más le gusta es el 3-5-2. Lo utilizó en el Siena, lo utilizó en la Juve, lo utilizó en el Chelsea. Llámalo 3-5-2, llámalo, porque alguno diría, bueno, pero en el Chelsea no era un 3-5-2, era un 3-4-3 tipo el de Gasperini, con carrileros, o alguno dirá, no, ni que 3-4-3, era un 5-4-1. Bueno, el 3-4-3 se convierte en 5-4-1 en fase defensiva, se mete en bloque bajo, los carrileros se suman a la línea de 3, hacen 5, y los extremos, entre comillas extremos, mediapuntas que caen a banda, ayudan a los dos del centro del campo y se convierten en 4, quedando solo el punta arriba, 5-4-1. Pero en ataque extendido, pues se puede decir hasta que no es un 3-4-3, sino que es un 3-2-5, porque los carrileros se incorporan al ataque, ocupan la banda y quedan 3 jugadores por dentro, los mediapuntas se meten hacia adentro con el 9 y quedan 2 jugadores por detrás. A mí, de hecho, es un esquema, ya lo he comentado muchas veces, tanto el 3-5-2 como este 3-4-3 con carrileros, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho el efecto, sobre todo la función de los carrileros, que van generando superioridades en diferentes alturas del campo. Pero bueno, que ese ya sería otro tema. Esta temporada he utilizado mucho el 4-3-3, Conte, o una especie de 4-3-3, ya digo, bastante flexible. Muchas veces se convertía en 3-5-2, otras veces puro 4-2-3-1. Y pienso que evidentemente con este fichaje Conte debe aplicar el 4-2-3-1. 4-2-3-1 o 3-5-2 con mucha libertad, donde los dos de arriba, Lukaku sea uno y De Bruyne juegue por detrás con muchísima libertad. Yo creo que De Bruyne puede ser muy, muy, muy aprovechable si le das toda esa libertad defensiva, ¿no? Yo creo que De Bruyne no está para que le exijas lo que le podías exigir hace 10 años, que era, sí, dame en ataque, pero en defensa me tienes que dar un mínimo. Aquí el mínimo que te puede dar, pues oye, algo, evidentemente tendrá que presionar, algo tendrá que hacer, no vas a coger y decir, es que como tiene 33 años, que se la rasque todo el tiempo en el campo y que no haga nada, ¿no? No, evidentemente es un jugador que también tiene que hacer una presión alta, que también tiene que tal, pero que Antonio Conte en este sentido, si bien muchas veces sus equipos hacen presión alta, ya digo que en la Juve era muy ofensivo, y en el Siena. O sea, muy ofensivo, no como el Barça, pero que sí que era un entrenador, y mismamente con el Chelsea hasta tuvo épocas, pero bueno, tú fíjate cómo jugó contra nosotros en la temporada 17-18 con un autobusazo descomunal en Stamford Bridge, que empatamos 1-1 ese partido, no sé si lo recordaréis, y gracias a ese gol que había marcado Messi en una recuperación de Iniesta, creo recordar, que mucha gente dijo, uy, qué mal el Barça, que no sé qué, no sé cuánto. Gracias a ese gol, luego en el partido de vuelta se vieron obligados a ir al ataque y fue mucho más fácil para nosotros en el partido del Camp Nou, que ganamos 3-0, que había sido el primer gol de Dembélé con una actuación estelar de Messi. Que le había marcado a Courtois 2 goles. Creo que es el partido que suelo mencionar, que Courtois, el tema del punto bajo, ¿no? a la hora de siempre ese remate entre piernas, ¿no? A la hora de ir al suelo, pues le cuesta, ¿no? Y siempre tiene esa tendencia a abrirse demasiado. Pero bueno, como estaba comentando, Antonio Conte es bastante flexible en su idea de juego. No es considerado un entrenador defensivo, un entrenador contragolpista, y en buena medida lo es. Lo ha sido mucho en el Chelsea, lo ha sido mucho en el Inter, no lo ha sido tanto en la Juve para mí, vamos, ni muchísimo menos, en la Juve para mí fue bastante más ofensivo. Y en el Napoli, de nuevo, está siendo un poco más ofensivo de lo habitual, pero muchas veces, sobre todo cuando tiene el partido por delante, muchas veces recurre a la especulación, a la italiana, ¿no? O sea, a la italiana clásica, convencional, que suele dar muchos resultados, sobre todo en torneos de eliminatorias. Y con De Bruyne, desde luego, con De Bruyne y Lukaku, con un 3-5-2 dejándoles arriba sueltos, y un equipo como el que ya tiene, ¿no? Donde tienes a jugadores en el centro del campo, pues interesantes y muy sacrificados, como Anguissa, que ya he comentado algunas otras veces, ¿no? Que es un jugador
que cubre mucho campo defensivamente. McTominay, autor esta temporada, un nivel altísimo ha estado y además anotó ese golazo de tijera para abrir el partido contra el Cagliari, ese partido donde al Napoli parecía que le temblaban un poco las piernas y el 1-0 pues fue muy importante y les terminó sirviendo la victoria 2-0, si no recuerdo mal, ¿no? Y que les permitió ganar la Serie A finalmente. El gol de Pedro, de todas formas, con la Lazio, la actuación ese día es parte de la historia de este Scudetto del Napoli. Entonces tiene a Anguissa, tiene a Gilmour, tiene a McTominay, el Lobotka, ¿no? En un perfil más creador, pero que Lobotka también tiene, es un jugador que se esfuerza en el centro del campo. Entonces tiene ahí bastante guardaespaldas en la zona central del centro del campo. Tiene carrileros interesantísimos como Spinazzola, que una vez recuperado de su grave lesión que había tenido en la Eurocopa hace unos años, pues yo creo que está rindiendo a un nivel bastante bueno. Y bueno, tiene un equipo interesante. Esta temporada va a ser más difícil para el Napoli. Tiene que jugar. Recordemos que esta temporada se pudo concentrar totalmente en la Serie A. Y esto, evidentemente, es una ventaja. Ahora, teniendo que jugar Champions, pues las cosas ya son más difíciles, más desgaste. De hecho, el fichaje de De Bruyne ya te viene un poco de ahí, ¿no? No solo tratar de obtener rendimiento deportivo con él, sino yo creo que también tratar de generar un impacto en el vestuario y decir, oye, que esta temporada que llega aquí De Bruyne, un tío con experiencia además, reconocido mundialmente en el fútbol, y que esto pueda permitir al grupo pues sentirse con capacidad de rendir en la Serie A y de rendir en Champions. En ataque va muy bien de plantilla, tiene a Lukaku, a Neres, a Raspadori, que veremos las altas y bajas, ¿no? Puede que algunos de estos jugadores salgan. Está Politano, está Okafor, está Simeone también, ¿no? Gio Simeone en este caso. Giovanni, no Giuliano. Y bueno, que a mí Giovanni Simeone me parece un buen 9 de área. Ya lo demostró en su momento. Ahora no está jugando tanto, normal, pues está Lukaku. Pero bueno, tiene una buena plantilla y veremos, porque están sonando más jugadores de Laurentiis, precisamente para convencer a Conte de que no se fuera. Le prometió fichajes, uno de ellos era De Bruyne, y le prometió una inversión potente. Vamos a ver qué otros jugadores. Están sonando varios, que digo, bueno, no sé, aquí yo me parece un poco fantasma lo que están diciendo, pero habrá que verlo, ¿no? Si es capaz de invertir bien, pues ojito al Napoli. Aún así, yo pienso que esta temporada le puede penalizar mucho en la Serie A, porque tiene que jugar la Champions, que genera ese desgaste. Y la primera temporada de Conte, pues bueno, ya lo vimos en el Chelsea, ¿no? La primera temporada fue muy buena, pero luego las siguientes no tanto. En la Juve sí que Conte consiguió un rendimiento más regular. En el Inter no tanto, en el Chelsea no tanto. Vamos a ver ahora con el Napoli esta segunda temporada qué consigue hacer. Luego, al mismo tiempo, en la Serie A, lo que comentábamos el otro día, ¿no? El cambio de Gasperini a la Roma, la salida de Simone Inzaghi del Inter, la Juve que al final pues va a apostar por Tudor. Teníamos la duda, ¿no? De, oye, que si ficharán algún entrenador tal, al final apuestan por Tudor. Me comentáis el otro día, yo me quedé asombrado porque Sarri, que fichó por la Lazio, pues con los problemas con los que salió de la Lazio y volvió a la Lazio. Bueno, es una temporada bastante extraña la que se viene ahí en la Serie A, con muchos movimientos en los banquillos, que habrá que ver pues cómo funcionan esos proyectos, y no descartaría sorpresas. Sorpresas, ya veremos el Milan con Allegri, por ejemplo, podría ser la sorpresa que ganen la Serie A, porque se van a poder centrar totalmente en la Serie A. El Como de Fábregas, vamos a ver qué fichajes hace. Bueno, ya veremos, ¿no? Yo no digo que el Como vaya a ganar la Serie A, pero habrá que ver el rendimiento del Napoli, cómo les afecta a la Champions. En principio el favorito es el Napoli, sobre todo si ficha bien. Pero para mí debe fichar algunos centrales más, debe reforzar un poquito más línea por línea. Un par de fichajes por línea le vendría bien. A partir de ahí vamos a ver, repito, De Bruyne, si va a Napoli a veranear o si va con ganas. Yo creo que irá con ganas. Yo creo que... A ver, es de perogrullo, como dirá, hombre, ¿a qué va?
Bueno, hay jugadores que van allí a retirarse y dicen, bueno, me hicieron un contrato de 3 años, yo vengo aquí de estrella, todo el mundo me está aplaudiendo, no sé qué. Pero habrá que ver si él tiene ese alma todavía para competir. Habrá que ver si se lo toma en serio o no. Si se lo toma en serio, pues no descartaría que De Bruyne pueda hacer un buen rendimiento e incluso seguir siendo protagonista en el fútbol. Ya veremos. Ya veremos. Pero lo que está clarísimo es que es un fichaje de campanillas que eleva la ilusión de todos los tifosi del Napoli y que al mismo tiempo puede también, yo creo, que elevar la ilusión por parte de jugadores en ese vestuario, la creencia de que pueden hacer cosas importantes, que siempre es bueno, ¿no? Que a un vestuario pues lleguen movimientos así, sobre todo un vestuario como este, que es un vestuario de un perfil más bajo, salvo jugadores como Lukaku, que ya tiene una carrera reconocida y tal y cual, pues que tengas a Lukaku, que tengas a De Bruyne, jugadores tan reconocidos mundialmente, dentro de un grupo de, pues eso, perfil bajo, pero al mismo tiempo de muchísimo trabajo, porque Conte desde luego aprieta al máximo, pues puede darle un aire de mentalidad superior, ¿no? De mentalidad superior, de creérselo. Y ojito con este Napoli, ¿no? Ojito, ya veremos, ya veremos. Tengo mucha incertidumbre, ¿eh? Ya digo, esta temporada con Champions vamos a ver la Serie A. Yo no sé, pero desde luego lo que está clarísimo es que De Bruyne es un fichaje que si él se lo toma en serio y si Conte lo encaja bien, y De Bruyne respeta a Conte, porque también puede llegar ahí en plan, bueno, que yo he ganado el triplete, que yo he ganado la Champions, que yo he ganado no sé cuántas Premier, que yo he ganado esto y lo otro. Y al final De Bruyne está muy acostumbrado a una manera específica de jugar que con Conte no van a tener. Sí, en fase ofensiva se comparten varios conceptos con nuestra manera, aunque suene sorprendente, ¿no? ¿Cómo va a comparar ese tío el ADN Barça con Conte? Pues porque ofensivamente Conte construye muy bien. Los equipos de Conte suelen construir bastante bien el juego. Pero la frecuencia es diferente porque los equipos de Conte están mucho tiempo, muchas veces mucho tiempo, detrás del balón, sin llevar la iniciativa. Pero esto al mismo tiempo también puede beneficiar a un De Bruyne, que ya sabemos que es un jugador que precisamente cuando sale con mucho tiempo y con mucho espacio es un lanzador de ataques absolutamente espectacular que le puede venir como anillo al dedo precisamente a esa versión contragolpista que muchas veces utiliza Conte. Tener arriba en la salida a Lukaku, a De Bruyne, que aparte se conocen perfectamente de la selección belga, y luego otros jugadores, como puede ser, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos cuáles se mantienen en la plantilla y cuáles no. Pero la verdad tengo curiosidad. Tengo curiosidad por ver el rendimiento de De Bruyne en el Napoli. Con todo, pues ya digo, ahí está el Napoli en crecimiento. ¿Quién lo diría, no? Hace unos 10, 15 años, más bien, que recordemos que el Napoli estuvo desaparecido. Tuvieron que reconstruirlo desde cero. Y De Laurentiis, que tiene sus cosas, ¿no? Como como propietario del Napoli y gestor, pues tiene sus cosas. Ha tratado muy mal a muchos entrenadores. A muchos, no los ha valorado como los tenía que valorar. Cuando digo muchos, diría a todos. Para ser más exacto, a Spalletti, a Mazzarri, a Sarri, a Benítez, a Ancelotti. Que no digo que los entrenadores, oye, también tendrían su parte de culpa y tal y cual, pero continuamente los ha despreciado mucho, los ha ninguneado mucho y ha hecho cosas muy raras. Pero sin embargo se ve que en lo que se refiere a dirección deportiva, pues tienen mucho ojo porque han fichado muy bien, han utilizado el dinero muy bien. Muy bien. Y desde luego el mérito que tiene, porque hasta su llegada, hasta la llegada de Laurentiis, lo cierto es que el Napoli estaba casi desaparecido como club. Y desde que llegó él, ya podemos decir que es un equipo bastante habitual de la Champions, que es lo más importante, ¿no? El estar ahí arriba permanentemente en la Serie A y que aún encima ha añadido 2 títulos de Serie A. Eso es histórico, evidentemente. Veremos cómo hacen las cosas y si Conte con De Bruyne encaja bien. Yo en principio pienso que sí, pero ya veremos, ¿no? Ya veremos, a lo mejor acaban a puñetazo. Vete tú a saber.
Pero podría perfectamente este De Bruyne ser el Andrea Pirlo de Antonio Conte en la época de la Juve, con un rol diferente. Insisto, a Pirlo lo utilizó en aquel mítico 3-5-2 por delante de la línea de tres, la mítica defensa con Barzagli, Bonucci, Chiellini, y Pirlo juega por delante. Y a De Bruyne pues es evidente que lo va a utilizar detrás de Lukaku, sea en un 4-3-3 con libertad para ser interior, sea en un 4-2-3-1, sea en un 3-5-2 donde él tenga pues esa libertad para no tener que esforzarse tanto en defensa y tal. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.